¿Pueden ver la portada? Sí, se ve. Se ve, ya. Eh, ahí está. Perfecto. Ya, entonces trataremos de llevar el mismo orden que tenemos en la clase en la sala de clases, ¿ya? Entonces, el gran tema unidad que ustedes necesitan priorizar, digamos, porque hemos perdido bastante clase, son las reacciones ácido-base, ¿ya? Así se va a llamar la unidad. El objetivo de hoy día va a ser definir los conceptos ácido y base según las teorías, ¿ya? Ustedes saben que la mayoría de la química, o lo que es biología o física, se centran en teorías o modelos que han hecho científicos, ¿ya? Muchos de ellos no son comprobables o algunos sí se comprueban, pero existe en el caso de la química de papel. Es decir, que yo puedo hacer los cálculos, puedo darles nombres, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estuvimos dándole nombre a los compuestos orgánicos? ¿Se acuerdan? Dedo para arriba. Algunos. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ahora lo que hagamos es reconocer cuáles son estas teorías que nos recuerdan, ¿cierto? Y nos sientan las bases para poder definir cuándo una sustancia es ácida y cuándo una sustancia es básica, ¿ya? Entonces, a modo de introducción, en la química se dice que no hay otro tipo de equilibrio tan importante en la vida como lo que son los ácidos y las bases, ¿ya? Si ustedes recuerdan o han oído hablar de los ácidos, como su palabra dice, tienen un sabor ácido, ¿ya? Reaccionan con algunos metales desprendiendo hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando decimos o hacemos una reacción química en el laboratorio, el ácido siempre va a liberar hidrógeno. ¿Y cómo lo podemos identificar nosotros? Porque vamos a ver burbujas, ¿ya? Las burbujas indican el desprendimiento de hidrógeno, ¿ya? ¿Y cómo podemos saber si esa sustancia o eso que estamos investigando en el laboratorio, por ejemplo, es ácido? El papel que yo le vaya a poner a esa solución se va a tornar color rojo, ¿ya? Y es por lo que dice ahí, colorean el tornasol de color rojo. Eso quiere decir que ustedes van a tener un papel. O sea, la idea es que nosotros podamos hacer un laboratorio de ácido base. Nosotros vamos a colocar ese papelito en la sustancia y vamos a poder determinar si estamos hablando de una sustancia ácida o básica. Entonces, si nuestro papel tornasol se torna rojo, entonces vamos a tener una sustancia ácida. Y siempre es así, ¿ya? El papel tornasol es lo que aparece aquí. ¿Se fijan? Ese es el papel tornasol. Y se llama tornasol porque puede tomar todos estos colores que tiene aquí. ¿Ya? Entre más rojo se torna el color, más ácido, más concentración ácida va a tener la sustancia. ¿Ya? ¿Qué pasa con los básicos? Las sustancias básicas, ¿cierto? Yo voy a tener, en vez de un sabor ácido, voy a tener sabores amargos. La idea es que no tengamos que probar soluciones, pero sí poder ver en nuestra casa qué podemos tener ácido, qué podemos tener básico, ¿ya? Y para poder decir o discriminar si tenemos una base, vamos a decir que tiene siempre un sabor amargo, ¿ya? Al tacto, generalmente son jabonosos, o vamos a hablar de jabones, detergentes,
¿ya? Esos son algunos ejemplos de bases. Y en este caso, todas las bases o todas las sustancias que son de tipo básica van a tornar el papel de color azul. ¿Ya? Entonces, ahí aparecen algunas imágenes, no sé si se pueden ver. Por ejemplo, ahí tenemos los elementos figurados de la sangre. Los elementos figurados de la sangre, por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos blancos. Usted, por ejemplo, el profesor de biología quizás le ha dicho que la sangre tiene un pH, ¿ya? Y se le dice que la sangre tiene un pH neutro, ¿ya? Pero hay ciertas enfermedades en que la sangre se torna con un pH ácido o un pH básico, ¿ya? Entonces ahí vamos a decir que si yo pudiera ver qué tipo de pH o sea, si hace un ácido o una base, yo puedo hacer ese experimento, o sea, poner el papel en la sangre y si se torna rojo, yo puedo decir que mi sangre quizás está más ácida que lo normal o que mi base tiene, o sea, que mi sangre si tiene un color azul va a tener una sangre más de tipo básica, ¿ya? Algunos ejemplos, chiquillos, de ácidos y bases de uso casero. Por ejemplo, ahora que está bien nombrado el tema del amoníaco, ¿ya? El amoníaco que se usa como limpiadores caseros. No sé si han escuchado hablar del amoníaco cuaternario, que lo venden harto, ¿ya? Se usa para limpieza, ¿ya? Esa es una. Todos los que tengo aquí al lado derecho son bases de uso cotidiano o de uso casero. En el caso de los limpiadores, generalmente tienen amoníaco si no tienen cloro. Por ahí como dato, chiquillos, no mezclen nunca los desinfectantes de los limpiadores que tengan cloro y amoníaco, no hagan nunca esa mezcla, ¿ya? De repente en la tele se escuchan muchas cosas y no son ciertas porque desprenden un gas que es tóxico, ¿ya? O usan limpiadores, y ahí díganle a su mamá, a su papá, que tengan amoníaco o limpiadores que tengan cloro, pero nunca los mezclen para tener una mayor eficacia, ¿ya? Otros bases, por ejemplo, el hidróxido de magnesio, ¿cierto? Que se encuentra en algunos polvos que se venden en el supermercado, conocido como la leche de magnesia, ¿ya? Que son laxantes, generalmente se encuentran en laxantes y antiácidos, ¿ya? El bicarbonato de sodio, ¿cierto? También, que ustedes probablemente tienen en la casa, que se usa para dos cosas. Antiguamente se usaba para aumentar el efecto que tenían los detergentes, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una lavaza y que me quite bien el polvo, la basura, o quiero limpiar bien algo, yo le agrego bicarbonato de sodio y eso aumenta su poder de acción, ¿ya? Hace que salga más espuma y a la vez limpie mejor. Y el hidróxido de sodio también, ¿cierto? No sé si han tenido la oportunidad de ir al laboratorio y haber visto algún tipo de solución con esta sal. Esta sal es de uso de laboratorio, ¿cierto? No puede tener contacto con la piel porque uno se puede quemar, ¿ya? Hay que tomar todas las medidas de seguridad. Por ahí han oído hablar de la soda cáustica para limpiar los waters, ¿ya? Ese es hidróxido de sodio, ¿ya? Por eso es que es altamente
hay que tener alto cuidado porque es altamente corrosivo, ¿ya? Abarca y barre con todo la suciedad. ¿Ya? Ese es el caso de los bases, ¿ya? En el caso de los ácidos, ¿cierto? Algunos ejemplos son el ácido acético, ¿ya? El ácido acético es el ácido, ¿cierto?, que encontramos en el vinagre, ¿ya? El ácido acetilsalicílico, ¿cierto? Es lo que comúnmente llamamos aspirina, ¿ya? También es un ácido. El ácido ascórbico es lo que contiene, ¿cierto?, la vitamina C, ¿ya? El ácido cítrico se encuentra en los zumos cítricos. Eso quiere decir que el ácido cítrico lo voy a encontrar en el limón, en una naranja, en un kiwi, ¿ya? Voy a encontrar, ¿cierto?, ácido cítrico. En distintas cantidades, dependiendo, ¿cierto?, del zumo que yo vaya a hacer, el jugo. Otro ácido es el ácido clorhídrico, ¿ya? El ácido clorhídrico como sal fumante para limpieza. Y ahí hago el paralelo con el amoníaco, ¿cierto? El ácido clorhídrico se usa como limpieza, pero en verdad es hipoclorito de sodio, ¿ya? Es que es una sustancia un poquito más, es menos tóxica y es la que se usa en los limpiadores, ¿ya? Ácido clorhídrico también tenemos en el estómago, como jugo gástrico, ¿cierto? Nosotros en nuestro estómago tenemos ácidos y bases, ¿ya? Y que hacen un justo equilibrio para mantener, ¿cierto?, nuestra flora intestinal sana y hacer todo el tema de la digestión, ¿cierto? Un proceso bastante bueno, ¿ya? Tenemos tanto ácido clorhídrico como hidróxido de sodio. El sodio son los ácidos y los bases más fuertes que hay. Es decir, pregunta que siempre se hace, chiquillos, ¿cuál es el ácido más fuerte que hay? O que están estudiando. Porque podemos decir que hasta ahora hay. Es el ácido sulfúrico, ¿ya? ¿Y cuál es la base más fuerte? El hidróxido de sodio, ¿ya? Y de ahí vamos desglosando para abajo. Tenemos el amoníaco y para los ácidos tenemos el ácido clorhídrico, ¿ya? ¿De qué va a depender eso? Después ustedes van a hacer cálculos. Van a determinar qué tan ácido es un ácido y qué tan básico es una base, ¿ya? Por ahora esta clase, la sesión 1, es solamente para que se les introduzca el tema, sepan qué es un ácido y una base y dónde lo podemos encontrar, ¿cierto? Porque de repente por ahí podrían haber dicho, o sea, ¿de qué me sirve esto, cierto? ¿Ya? Entonces, el ácido sulfúrico generalmente se utiliza, y ahí dice, ¿cierto?, para las baterías, ¿ya? Para uso mecánico, ¿ya? Todo el mecanismo que está dentro de la batería, ¿cierto?, es un proceso químico que lleva de energía química a energía eléctrica para que pueda encender el auto, ¿ya? Adentro de ella hay ácido sulfúrico. Y ahí hay tipos de reacciones que ustedes vamos a ver después que se llaman óxido-reducción. Veamos qué más hay. Ya, eso en cuanto a lo que es un ácido y una base. Ya vimos que tenían sabores y lo importante, ¿cierto?, es que el papel tornasol se torna rojo cuando hablamos de un ácido y el papel tornasol se torna azul cuando hablamos de una base, ¿ya? ¿Cuáles son los ácidos? Ahí al lado izquierdo, ¿cierto?, son los ácidos comunes que uno podría encontrar en nuestro uso casero, ¿cierto? Y al lado derecho tenemos las bases que podríamos encontrar, ¿cierto?, en nuestro
en nuestra casa, por ejemplo, en el supermercado o como dice ahí, en el uso casero, ¿ya? Espero que haya quedado claro, ¿ya? Y para ir más en el meollo del asunto, chiquillos, tenemos 3 personajes que estudiaron los ácidos y las bases, ¿ya? Y estos 3 personajes hicieron teorías, es decir, que existen 3 teorías, ¿ya? Que hablan de qué es un ácido y de qué es una base, ¿ya? Y todas esas teorías se estudian y se siguen como modelos hoy en día, ¿ya? Entonces, ellos nos definen un ácido y una base. La primera teoría es la de Arrhenius, ¿ya? Miren el año que, o sea, es bien vieja, pero todavía, ¿cierto? Es lo que sienta la parte de ácido-base. La de Arrhenius nos define tanto el ácido como una base, ¿ya? Sustancia que en soluciones acuosas da H+. Ya, ahí se perdieron, ¿cierto? Este personaje dice que un ácido es cualquier sustancia que cuando yo le agrego agua, ella libera hidrógenos, ¿ya? Es más fácil poderlo ver en el laboratorio esto, o sea, que vaya a ver burbujitas, ¿cierto? Salir de esta solución. Y esas burbujitas me van a representar hidrógenos, ¿ya? ¿Cómo represento un hidrógeno? Así, H+, ¿ya? Eso es lo que él dice de un ácido, o lo que estudió, ¿cierto? Que decía que representa un ácido, ¿ya? Ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, ¿cierto? Esta es una reacción química. Una reacción química en donde el HCl, ¿cierto? Y esto significa me va a producir, ¿qué? Hidrógenos y cloruros, ¿ya? Pero yo no tomo en cuenta el fluoruro. Yo lo que necesito, ¿cierto? Es que si esta reacción, esta sustancia, me produjo un hidrógeno, entonces yo automáticamente digo, profe, esa sustancia, el HCl, es un ácido. ¿Por qué? Porque al estar en una solución acuosa, desprende hidrógeno y además desprende cloro. Pero a mí me importa solo el hidrógeno, ¿ya? ¿Qué significan esos acu? Son, ¿qué quiere decir? Que están en soluciones acuosas, ¿ya? Y vuelvo y repito, una disolución acuosa no es nada más que agregar agua a su solución. O sea, yo al HCl, yo le agrego agua y automáticamente libera hidrógeno, ¿ya? Entonces él dice, cualquier sustancia que libere hidrógeno, entonces es un ácido, ¿ya? Y ustedes tienen que representarlo con una reacción química. En el caso de la base, Arrhenius nos dice que es una sustancia que en disolución acuosa nuevamente da OH-, ¿ya? O sea, ya nos da protones, sino que nos da hidróxidos. Eso se llaman hidróxidos, ¿ya? Por ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es esta sustancia que está aquí. Y si ustedes recuerdan, nosotros en la tablita anterior habíamos dicho que él era una base, ¿ya? ¿Cómo podemos saber si es una base realmente? Porque al yo agregarle agua, él liberó un OH, que se llama, y eso anótelo por ahí, hidróxido. O en algunos libros aparece como hidroxilo, ¿ya? Los ácidos liberan un protón que se representa con una H y una más, y las bases liberan un
hidróxido, que es un OH menos, ¿ya? Es importante, chiquillos, que ustedes sepan que esto se representa de esta manera y no de otra. Y tiene que llevar el signo, perdón, ahí, tiene que llevar, perdón, el signo más, ¿ya? Que es positivo, y el OH tiene que llevar el signo menos, ¿ya? Que nos da cuenta de que es negativo, ¿ya? Y el resto que está aquí, ¿cierto? El sodio, porque ustedes saben que cuando disocian una ecuación, por ahí, cuando ustedes disocian una ecuación, tienen que tener todos los elementos, ¿cierto? En equilibrio, es decir, si esto se separa, el resto también tiene que estar en mi producto. Es decir, ese OH se dividió del sodio y el sodio queda positivo y el OH queda negativo. Y aquí lo mismo. Se disocian, como dice uno vulgarmente, se parte la molécula, ¿cierto? Queda el hidrógeno solito, el protón, también se le llama protón, y el cloro solito también, es que queda negativo. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Arrhenius, ¿ya? Arrhenius, y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? En el caso de los ácidos y en el caso de las bases. Estos son como maquetas que uno puede seguir para poder hacer la reacción. Siempre cuando tenemos un ácido y siempre cuando tenemos una base. Miren, en el caso del ácido, aquí tenemos el HCl que corresponde a esta maqueta. H, N, ¿qué significa N? N es cualquier valor. N puede ser cualquier número. Y A corresponde a la parte que resta del ácido, ¿ya? El ácido no siempre, generalmente lleva un hidrógeno. Y ese es el hidrógeno que desprende al entrar, ¿cierto?, en reacción con el agua. Entonces, vamos a tener una parte negativa y vamos a tener una parte positiva. La parte positiva siempre va a ser el hidrógeno tantas veces como tenga la molécula, es decir, ese va a ser un valor. Y la parte que nos queda al lado del hidrógeno va a ser la parte negativa, que en este caso, por ejemplo, Cl vendría siendo A. Por lo tanto, el Cl tiene que quedar como AN-, o sea, negativo. Negativo una vez porque N es igual a 1. ¿Ya? Y en este caso, aquí tenemos con números. Aquí el HCl son 1 es a 1, o sea, un hidrógeno en un cloro. Acá en este caso cambia. El H es 3 y el A, que vendría siendo el PO4, vendría siendo el A completo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos el hidrógeno positivo con su 3, ¿ya? Y el PO4 que vendría siendo, ¿cierto?, el A elevado a la parte negativa, menos 3, ¿ya? Eso lo conserva, ¿cierto? Y eso también lo conserva porque eso no se intercambian, ¿ya? Lo mismo tienen su maqueta para hacer la descomposición de una base. Cualquier reacción química, uno la puede descomponer con estas dos maquetas. Es decir, en el caso del ácido, vuelvo y repito, tenemos hidrógeno siempre y lo que nos queda al lado del hidrógeno va a ser A. ¿Ya? N es igual al número. ¿Ya? En el caso de la base es lo mismo. Sigan la maqueta. Siguen la maqueta para poder romper la ecuación y ver qué es lo que me está desprendiendo. Si me está desprendiendo hidrógeno o me está desprendiendo OH. ¿Ya? En el caso de las bases, miren bien. Aquí en el ácido teníamos hidrógeno, en el caso de las bases vamos a tener OH. ¿Ya? Y eso es lo importante para hoy, que
Cuando ustedes tienen hidrógeno, va a ser un indicativo de que esa sustancia va a ser un ácido, ¿ya? Si la sustancia tiene OH, entonces eso ya va a ser indicativo de que es una base, ¿ya? Y luego ya pueden usar esta maqueta. Esta maqueta, para poder disociar las ecuaciones, no tienen que aprendérsela. Tienen que ejercitar y poder aprender a disociar. Mientras vayan haciendo disociaciones, van a ir aprendiendo automáticamente. Si ustedes no hacen las disociaciones o no practican disociar ecuaciones, difícilmente van a llegar a la respuesta. Si usted no sabe si la sustancia libera OH o OH, no va a saber si es ácido o base, ¿ya? Que quede eso súper claro. Y esa va a ser una de las tareas que les voy a dar. Disociar reacciones con la maqueta que les estoy dando. Vamos a empezar primero por Arrhenius. Recuerden que estamos en Arrhenius, que nos dice que el ácido libera un protón y que la base libera un hidróxido, ¿ya? ¿Cómo podemos saber eso? Tenemos que hacer nuestra ecuación química. Tenemos que tomar la sustancia y disociarla. Disociarla significa que usted tiene que dividirla, ¿ya? Eso es la química a papel. ¿Cómo uno la hace en el laboratorio? Le agrega agua a la sustancia y eso automáticamente se disocia, ¿ya? Pero usted tiene que aprender cómo disociarlas en el papel, ¿ya? Eso, ¿ya? No sé si hay dudas para poder seguir avanzando. ¿No? Ya. Entonces yo les dije que eran 3 teorías, ¿cierto? Es en el caso de Arrhenius, en el caso de Arrhenius, ¿cierto? Ahí está la foto del caballero, se llama Svante August Arrhenius, ¿cierto? También tienen limitaciones estas teorías, ¿cierto? Por ejemplo, sustancias con propiedades básicas que no contienen iones hidróxido, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco en un principio yo le había dicho, chiquillos, que era una base. ¿De acuerdo? Que es una base que se utiliza para los limpiadores. En este caso, entonces me podrían haber dicho, profe, ¿por qué el amoníaco, este que está aquí, tiene un hidrógeno y es una base? ¿Sí o no? ¿Me podrían haber dicho eso, chiquillos? Porque esto a mí me parece que es un ácido, porque tiene un hidrógeno. Me podrían haber dicho, ¿ya? No. Una limitación de esta teoría es que no nos explica por qué el amoníaco, teniendo solo hidrógeno, es una base, ¿ya? Esa es la primera limitación. Y también se limita solo a disoluciones acuosas, o sea, solamente habla de soluciones que yo puedo decir si son básicas o ácidas cuando yo le agrego agua, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que con las otras teorías, las otras 2 teorías que nos quedan, se van complementando y haciendo una teoría general para poder decir cuál es ácido, cuál es básico, ¿ya? Con las 3 se complementan. Entonces, vamos a ver más adelante quién nos explica por qué el amoníaco, teniendo un protón, es una base. La segunda teoría se llama Bronsted y Lowry. ¿Ya? La primera era Arrhenius, ahora es Bronsted y Lowry, ¿ya? En este caso, para hacer la diferencia con la anterior, Bronsted solamente habla de protones, ¿ya? Él define un ácido como una especie que tiene tendencia a ceder protones, ¿ya? Y él define una base como una especie o sustancia, pero que tiene una tendencia a aceptar protones, ¿ya? O sea, él dice, no
No estoy de acuerdo contigo, Renio, ¿cierto? Y yo digo que una sustancia ácida es la que puede ceder protones y una sustancia básica es quien acepta un protón. ¿Ya? Ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos un tipo de ácido. Este es ustedes que vieron química orgánica, ¿cierto? Es un grupo funcional, el ácido carboxílico, ¿cierto? Con un metil, un metano que se transformó en un metil, ¿cierto? Se llama ácido carboxílico y es la representación del ácido acético. El ácido acético, en solución acuosa, ¿ya? Yo le agrego más, ¿cierto? Le agrego agua. Que en este caso el agua podría ser la base. Es de hecho la base, ¿ya? ¿Qué nos da? Nos da un ácido y una base, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Hay una transferencia de protones. ¿Dónde está la transferencia de protones? Si se fijan bien, este ácido acético, ¿ustedes ven el puntero? ¿Ven el puntero? ¿Estás escribiendo? Sí, ok. Ya. El ácido acético, miren, CH3COOH. ¿Qué es lo que sucede cuando yo le agrego la base al ácido? Elimina este hidrógeno que está en la colita, ¿ya? Lo elimina y se transforma en este que está aquí, ¿ya? Y de hecho, queda como un negativo, eso quiere decir que perdió, siempre que tenga un negativo una sustancia, quiere decir que perdió un hidrógeno, o que perdió algo, ¿ya? Entonces, ese hidrógeno pasó ¿dónde? Pasó a la base. Entonces, en vez de que inicialmente yo tenía H2O, ahora tengo H3O más, ¿ya? Entonces, ganó un hidrógeno. Ganó un hidrógeno, esa, no entendí, ya. De nuevo. Bronsted dice que un ácido es quien cede un protón y la base es quien acepta un protón, ¿ya? Supongamos que tenemos esta reacción química, estamos trabajando con esto, que es el ácido acético y el agua. No lean lo de abajo, no lean lo de abajo, el ácido acético y el agua. ¿Qué pasa cuando yo los hago reaccionar? Yo agrego agua al ácido acético y ¿qué me resulta? Recuerden que eso es la resultante. Me resulta un H3O más y un H3COO menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una transferencia protónica, es decir, una sustancia está liberando un protón y la otra sustancia la está aceptando. Entonces, la sustancia que libera el protón va a ser el ácido, que es él. Y la sustancia que recibe ese protón que libera va a ser la base. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ese hidrógeno saltó al agua, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece aquí? En vez de H2 es H3, ¿ya? Y este quedó sin hidrógeno. Por lo tanto, él es el ácido y él es la base. ¿Por qué? Porque él libera el hidrógeno y él recibe ese hidrógeno. Entonces, él es el ácido y él es la base. Ok, bien, ¿ya? Y bueno, y aquí viene algo que de repente les complica a los estudiantes. Estamos claros que el ácido acético es el ácido, también por el nombre, ¿cierto? Por lo que yo les dije antes, y que el agua es la base. Pero yo les digo, chiquillos, demuéstreme que él es el ácido o que es la base de acuerdo a la teoría de Lowry. Chuta. Y ahí tendrían que hacer esto.
Chiquillos, demuéstreme que el ácido acético es un ácido de acuerdo a la teoría de Bronsted. Y ahí tienen que recordar que era un ácido y que era una base de acuerdo a sus teorías. Esas son los tipos de preguntas que yo les voy a hacer. Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿ya? En este caso, cuando se define el ácido y la base, los resultantes, que es el producto de la reacción, ¿ya? Reciben el nombre contrario. Ojo aquí. Estos son mis reactantes, que ya definí que era el ácido y que era la base. Sin embargo, en mi producto, ellos van a tener nombres distintos. El contrario. El ácido, que viene estando acá, el resultado del ácido le vamos a llamar base. ¿Por qué? Porque él perdió un hidrógeno. Y a la base que teníamos en el reactante, ahora le vamos a llamar, al producto, le vamos a llamar ácido. Y tiene sentido. ¿Por qué, chiquillos? Tiene sentido porque él era ácido cuando tenía el hidrógeno, pero ahora que lo perdió, que está acá, que me está indicando que lo perdió, ahora se transforma en una base, ¿ya? Y él, que era una base, que definimos que era una base, ahora pasó a ser un ácido. ¿Por qué? Porque ganó un protón. Y quien tiene más protones es más ácido. Mientras más protones tenga una sustancia, es más ácida, ¿ya? Y a ellos se les llama par ácido base conjugado o la base conjugado o ácido conjugado, que suena. No es necesario que ustedes pongan par ácido base conjugado, sino que me ponen base conjugada o ácido conjugado. Entonces, aquí tenemos el ácido que se transforma en una base y a él le llamamos ácido par ácido base conjugado o base conjugada, y en cambio, ¿cierto? El cambio de la base al ácido le llamamos base o ácido conjugado. Entonces, vuelvo y repito, para que se ordene. Ese sería ácido, esta es una base, este es ácido conjugado y esto es base conjugada. ¿Ya? Ácido, base, ácido conjugado y base conjugada. Siempre lo que te queda en el producto es lo conjugado. Y lo que está en el reactante es lo natural, o sea, el ácido, la base o la base y el ácido. ¿No? ¿Cuáles son las ventajas de Lowry? Que ya no se limita solo a soluciones acuosas, ¿ya? Y explica el comportamiento básico del NH3, ¿ya? ¿Por qué? El amoníaco, aquí que está. El amoníaco, cuando yo lo pongo en solución acuosa o cuando yo le agrego agua, se transforma en amonio y hidróxido, ¿ya? Y entonces, aquí tenemos una base, un ácido, y me está resultando un ácido más una base. Entonces ahí nos explica por qué el amoníaco es una base, ¿ya? De base pasó a un ácido conjugado y esta que era un ácido pasó a un ácido conjugado. Ya. ¿Por qué el amoníaco es una base? Porque cuando yo le agrego agua al amoníaco, ¿ya? El amoníaco, el NH3, acepta un protón. Te queda de NH3, te queda NH4. Por lo tanto,
¿cierto? Nos dice aquí, la base es quien tiene la tendencia a aceptar un protón. Por lo tanto, el amoníaco aceptó el protón del agua, por lo tanto, podemos definirlo como una base, que es lo que dice ahí. ¿Ya? Y va a eliminar el amoníaco es amargo, sí, es porque es una base. Es una base, ¿ya? Y al principio de la clase nosotros habíamos dicho que generalmente las bases son amargas, ¿ya? Y los ácidos son, ¿cómo le había dicho? Aquí está al principio. No se mueve esto. Ahí. ¿Ya? Los bases son amargas y los ácidos, o sea, los ácidos tienen un sabor ácido. ¿Ya? No creo que nadie haya probado el amoníaco, no sé por qué tú me dices que es amargo. ¿Ya? Ya, chiquillos, hasta ahí vamos a llegar por hoy. ¿Ya? Voy a resolver las dudas que tengan ahora. ¿Alguna duda que tengan? Yo les voy a enviar el PPT y les voy a enviar tarea para que disocien ecuaciones, que es lo más complejo de esto. Entender las teorías es sencillito, pero disociar es un poquito difícil. Cualquier duda me la pueden enviar al correo. No, las pastillas efervescentes son bases. Y si las bases, y eso lo vamos a ver más adelante, las bases generalmente tienen un pH alto, pero son básicas. No, me envían todo lo que son tareas, me las envían al correo, porque yo las reviso y le envío la retroalimentación, ¿ya? Fíjense en la tarde que va a estar el PowerPoint hasta donde vimos, y en la última diapo van a estar las instrucciones para hacer la tarea que van a ser solo disociaciones de ecuaciones. Y me pueden ir consultando a través del correo si tienen dudas. La clase fue grabada y se va a subir a la web class también, ¿ya? Y no se preocupen. Si tienen dudas respecto a lo que yo dije o que no se entendió algo, igual escríbanme. Recuerden que si ustedes me escriben al correo, a la plataforma, que siempre les contesto. Ya. Me tengo que ir con otro curso ahora, así que un saludo, chiquillos. Muchas gracias por escucharme. Vi sus caras de asustados, pero esto es súper entretenido porque esto nos va a servir para la vida cotidiana cuando su hijo les pregunte, mami, ¿por qué esto es tan amargo? ¿Por qué esto es tan ácido? ¿Ya? Un saludo, un besito, cuídense todos.